La siguiente disertación estará a cargo de la doctora Mariela Barani. Ella nos hablará en cómo implementar una unidad de práctica integrada. Mariela es médica de familia del Hospital Italiano de Buenos Aires. Se ha dedicado a la gestión, investigación, docencia e implementación en servicios de salud. Es además magíster en efectividad clínica y sanitaria de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido directora nacional de calidad en servicios de salud y regulación sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación de la República Argentina. Y actualmente se desempeña como médica de planta del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires y es investigadora adscripta del Departamento de Investigación del Instituto Universitario de esa misma institución. Además, es coordinadora de servicios de atención ambulatoria del Departamento de Atención Ambulatoria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas gracias, Mariela. Bueno, gracias Andrea. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, después de el colega del Hospital Albert Einstein, que nos contó su experiencia, y yo digo, siempre escuchar cómo trabajan en el Einstein es como conocer, digamos, Disneylandia. Yo les voy a contar la experiencia que nosotros estamos desarrollando en el Hospital Italiano desde el Departamento de Atención Ambulatoria, en realidad una iniciativa del hospital de trabajar, digamos, en salud basada en valor, y entonces es un proyecto, digamos, institucional donde estamos dando nuestros primeros pasos. Así que bueno, no lo mencionó nuestro colega, pero básicamente en la agenda de los cuidados de salud basados en valor, una de las características principales de estos cuidados es organizar los cuidados en unidades de práctica integrada. Entonces uno puede decir, bueno, con ese nombre, ¿qué significa, digamos, una unidad de práctica integrada? ¿Qué tenemos que hacer de distinto de lo que estamos haciendo ahora? Y la realidad es que cuando uno habla de unidad de práctica integrada, está llamando, digamos, de una manera diferente a un equipo que está compuesto por personal clínico y no clínico, que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar en equipo de alguna manera, ¿sí? Acá lo estamos juntando con un objetivo común, que es trabajar, digamos, para proveer un ciclo de cuidado completo a un grupo de pacientes que tienen necesidades comunes. Cuando uno está hablando de ciclo de cuidado completo, estamos hablando de tratar, digamos, de mirar los ciclos de cuidado en función de cómo le suceden las cosas a los pacientes, ¿sí? O sea, el ciclo de cuidado completo puede ser desde que la persona pone un pie en el hospital para hacerse atender por una precordialgia, digamos, y después finalmente se puede llegar al diagnóstico de infarto agudo de miocardio, esa persona está internada y se va a su casa de alta, pero después requiere rehabilitación o seguimiento. Bueno, digamos, el ciclo de cuidado para esa persona empieza cuando puso el pie en el hospital y termina, digamos, una vez que está en su casa recuperado o en seguimiento por el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Pero también, digamos, el ciclo de cuidado puede empezar por un telecuidado antes de que el paciente llegue, digamos, a atenderse a nuestra institución por un determinado problema de salud. Y las necesidades comunes, digamos, uno puede agrupar a estos pacientes, ya sea porque tienen una necesidad común en función de una patología en común que tienen, como puede ser para el tratamiento de la obesidad, que es después lo que vamos a hablar nosotros, o puede ser para el tratamiento de la enfermedad coronaria, o dolor lumbar, o reemplazo de cadera, o también, digamos, las personas tienen necesidades comunes segmentando por grupo etario, o sea, para todos los niños, o para todas las personas, digamos, mayores, adultos mayores, o para las personas embarazadas, ¿sí? Entonces uno puede ir definiendo cierto
grupo de pacientes que que conforman un conjunto de personas que tienen necesidades de alguna manera similares. Que tengan necesidades similares no necesariamente significa que nosotros los vamos a tratar en grupo o en masa y vamos a borrar la singularidad de cada una de esas personas. O sea, nosotros también, las unidades de práctica integrada, las UPIs, o las personas que trabajan en las UPIs, tienen que poder dar cuenta de esa singularidad del paciente de la que hablaba el colega del... Y estas UPIs van a centrarse en las necesidades de las personas y van a tener en cuenta, digamos, cuáles son sus necesidades, los valores y las preferencias de las personas, como también comentó, ¿sí? En vez de, como sucede actualmente, que los cuidados de salud nosotros tendemos a organizarlos alrededor, digamos, del médico o de los profesionales de la salud o de las instituciones de la salud, ¿sí? ¿Cómo se van a organizar estas UPIs? Estas UPIs, digamos, este equipo que tiene, digamos, gente trabajando dentro de él, que de alguna manera los integrantes del equipo se siguen identificando o siguen perteneciendo a las unidades jerárquicas habituales. Ya vamos a ver, yo les voy a hablar de una experiencia que tenemos en el hospital para el tratamiento integrado de la obesidad. Entonces nosotros tenemos un equipo con médicos nutricionistas, con licenciadas en nutrición, con enfermeros, con personal administrativo, con gente de tecnología, con cirujanos que hacen cirugía bariátrica. Toda esta gente, si bien pertenece a sus servicios, donde pertenecieron siempre a nutrición, a alimentación o a cirugía, etc., cuando trabajan en la UPI, se identifican, digamos, como parte de la UPI y piensan en los pacientes de la UPI y tratan de ponerse en el lugar de estos pacientes. Cuando trabajan, digamos, va a haber un coordinador que va a ser el encargado, digamos, de conducir este proceso de atención integrado para los pacientes, porque muchas veces lo que suele suceder es que cada uno, digamos, hace bien su parte, pero que después hay compartimentos estancos, o sea, cada uno trabaja en silo, pero hay una parte del proceso que nadie la está mirando, entonces pasa que está el proceso fragmentado. Bueno, acá con un coordinador que esté mirando desde que el paciente inicia, digamos, sus cuidados en esta unidad de práctica hasta que el paciente los finaliza, se supone que va a bregar por esto de que el proceso esté, digamos, integrado y que no haya lugares o partes donde el proceso, como digo yo, no fluya. Esta gente, a su vez, digamos, el equipo va a trabajar idealmente en un lugar común y va a compartir, digamos, tiempo y espacio físico, con lo cual se hace mucho más fluida la comunicación. Y digamos, esta unidad de práctica integrada tiene que tener una agenda propia, ¿sí? Para que la estructura de cuidados sea propia y para que puedan, digamos, manejar tanto los cuidados como los recursos que se invierten para lograr esos resultados en los cuidados. Entonces, esta, digamos, vendría a ser cuando uno tiene que pensar en cómo va a construir la UPI. Esta sería como una receta práctica de qué cosas tengo que pensar. Obviamente que después, digamos, la práctica es mucho más compleja que esta receta práctica, pero uno tiene que tener en cuenta estas cosas. Primero, ¿cómo vamos a seleccionar los pacientes? Digamos, ¿cuáles son nuestros pacientes objetivos? ¿Sí? Entonces tenemos que, digamos, seleccionar con quiénes vamos a trabajar. En el caso de la unidad de tratamiento para la obesidad, nosotros pensábamos, bueno, trabajamos con todas las personas que tienen, digamos, algún problema relacionado con el peso y nos consultan con eso, o trabajamos solamente con los pacientes que son candidatos a bariátrica. Cuando uno piensa, digamos, en quiénes van a ser nuestros pacientes, también tiene que pensar en la puerta de entrada que van a tener los pacientes para esta UPI, digamos. Cuando uno selecciona a los pacientes, tener en cuenta que tanto el nombre que uno le ponga a la UPI, como qué paciente, digamos, tiene que ver con los pacientes que uno va a seleccionar y con la puerta de entrada que no solo va a estar visible para el paciente,
cuando pide turno, digamos, en nuestra institución o donde trabajemos, sino también porque es la manera que nos van a llegar los pacientes desde otros profesionales que trabajan con nosotros, ya sea dentro de la institución donde trabajemos o desde afuera, o digamos de las otras vías que tengamos nosotros por las cuales nos llegan los pacientes. Después uno va a tener que definir el equipo clínico con el que vamos a trabajar y también digamos, la parte de soporte, que en general tiene que ver con lo administrativo, y digamos, también con la gente que trabaja en tecnología de la información, en sistemas, ¿sí? Una vez que nosotros definimos cuál va a ser nuestro equipo, tenemos que pensar qué resultados vamos a querer lograr para esta UPI. ¿Sí? Y a lo que, volvemos a lo que hablábamos antes de cuáles son los resultados importantes para el paciente. Cuando hablamos de resultados, no es que nosotros hoy por ahí no miremos resultados, pero pasan dos cosas. A veces estamos mirando resultados que no son los que verdaderamente importan al paciente, sino más tienen que ver con cosas que nos importan a nosotros. Y lo otro que suele pasar con los resultados es que muchas veces no los tenemos aquí y ahora, o sea, como que se recolectan datos, pero no sabemos qué hacer con ellos, y además tampoco sabemos dónde ir a buscarlos si los necesitamos. Con lo cual, digamos, no tenemos una retroalimentación de esos datos para hacernos, digamos, dar cuenta cómo estamos yendo en el proceso, digamos, para resolverle las cosas a la gente. También tenemos que tener en cuenta la participación de los pacientes, que antes hablamos de esto, y uno dice, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuánto, digamos, hasta dónde vamos a hacer participar a los pacientes? El gold standard es como hacía la gente del Einstein, donde nos tiene, digamos, participando, diseñando su proceso de atención. Uno también puede ponerse metas más, digamos, realistas o apropiadas para lo que uno está haciendo en el momento, y uno dice, bueno, ok, nosotros vamos a querer que participen dándoles información, o pudiendo acceder a su portal de salud, o participando, digamos, en algunas cosas en lo que tiene que ver con las decisiones sobre la atención en salud de ellos. Entonces uno puede ver, digamos, cómo involucrarlos en las decisiones sobre su salud, y quizás, digamos, en un futuro planear, digamos, incorporarlos a las decisiones que tienen que ver con el proceso de atención para el cual trata la UPI. Después tenemos que ser capaces de mapear el proceso actual y analizarlo y ver, digamos, si está de acuerdo a lo que hoy dice la evidencia que es lo deseable, digamos, para ese proceso. Y después lo tendríamos que optimizar, rediseñar este circuito asistencial para generar valor, ya sea por las prácticas o por lo que tiene que ver específicamente con el proceso. Y por último, como hablábamos antes, que tenemos que tener una idea de qué vamos a necesitar de tecnología y de coordinación para llevar adelante. Entonces, ahora les cuento de esta experiencia. Nosotros empezamos o dijimos que queríamos trabajar en una unidad de práctica integrada para el tratamiento de la obesidad, porque sabíamos que teníamos un problema, estábamos operando poco, y la vía de acceso para acceder a la cirugía bariátrica era poco clara, el proceso se fragmentaba por todos lados, tampoco estábamos teniendo financiadores externos que vinieran a operarse con nosotros, porque parecía que éramos poco previsibles. Entonces, bueno, claramente había una necesidad de por qué trabajar, en realidad empezamos pensando en trabajar en cirugía bariátrica, con estos objetivos, digamos, básicamente de brindar cuidados de alto valor para las personas, digamos, con sobrepeso o obesidad, pero también para el hospital y los financiadores. Y concretamente queríamos identificar más candidatos a cirugía bariátrica, facilitarles el acceso a través de aumentar, digamos, el volumen de pacientes por el cual recibíamos consulta. Como les dije, digamos, acá en el equipo es importante, digamos, cuando uno piensa en la UPI, decir, bueno, a ver, ¿quiénes debieran estar involucrados en el equipo? A nosotros nos pasaba que había gente muy importante, como por ejemplo las licenciadas en nutrición, y Bajando de Peso, que es un grupo que trabaja, digamos, específicamente lo que tiene que ver con los hábitos nutricionales y con la actividad física, con un abordaje comunitario.
esta gente no estaba metida en el proceso de bariátrica, y la verdad que era inadmisible que no tener a las licenciadas en nutrición trabajando en esto y no tener a la gente que hacía abordaje comunitario de la obesidad trabajando en esto. Bueno, entonces los incorporamos. Cuando hablamos de la población objetivo, o sea, ustedes tengan en cuenta que cuanto más acotada es la población y cuanto más simple sea el proceso asistencial, más fácil va a ser comenzar la UPI. Entonces, si nosotros tomábamos para nuestra UPI a todos los pacientes que tenían criterio de recibir cirugía bariátrica, el proceso asistencial iba a estar más claro y más definido que si nosotros tomábamos a todos los pacientes que tenían sobrepeso o obesidad. Sin embargo, finalmente, después de discutirlo mucho, ampliamos el Zoom, dijimos que íbamos a trabajar con todos los pacientes que tuvieran sobrepeso o obesidad, pero adentro, digamos, nos íbamos a poner etapas del proceso y primero íbamos a trabajar con aquellos, íbamos a definir bien el proceso de los pacientes que eran candidatos a bariátrica. En cuanto a las necesidades de los pacientes, la realidad es que a veces uno no necesita, por lo menos nosotros, con los desafíos que tenemos en el día a día, quizás no es que hay que ir a inventar la rueda de qué necesitan los pacientes, ¿sí? Uno puede ir a la literatura y uno puede ver, digamos, que lo que tiene que ver con las necesidades de los pacientes seguro va a tener que ver con buen acceso a turnos, a los profesionales, a poder tener acceso a los estudios, a poder intercambiar con los pares, a poder tener un contacto fluido, digamos, ya sea con los pares o también, en este caso, con los profesionales que los van a asistir. Y además poder dar respuesta a las cuestiones que tuvieran que ver con la salud física, pero también con la cuestión, digamos, emocional. Esto, digamos, si ustedes van, el colega anterior les mostró que en ICHOM es una gente que se dedica a hacer el trabajo de ver cuáles son los resultados que importan para los pacientes, y había ahí por condición de salud una lista de cosas que uno puede ir a medir porque son importantes para los pacientes. Bueno, entonces si uno revisa la literatura, enseguida va a saltar qué es lo importante, digamos, para los pacientes que tienen problema de obesidad. Lo mismo cuando uno habla de resultados. Los resultados tienen que ver todos con el porcentaje de peso que pierden a lo largo del tiempo, con, digamos, la disminución de las comorbilidades a lo largo del tiempo y con la calidad de vida postoperatoria. Entonces, otra vez, nosotros en el hospital se estaban recuperando los resultados a través de indicadores que estaban manejados por determinado servicio en particular y al cual era difícil acceder, y además cada servicio, digamos, miraba sus propios indicadores, y si uno decía, bueno, a ver, contame qué les pasó a los pacientes que operaste el último año, no hay un enter y no te dicen, digamos, no saltan los resultados que tuvieron los pacientes que operaste el último año. Entonces lo que se trabajó es en tratar de definir un poco mejor estos indicadores que cada servicio iba obteniendo, y en tratar, digamos, de que el repositorio de indicadores estuviese en un lugar accesible por todos, y, digamos, también se trabajó en que la recolección de estos indicadores fuera de alguna manera alimentada por los datos clínicos que los médicos subían a la historia clínica. Bueno, y acá, digamos, voy a ser breve, pero en el proceso, digamos, tuvimos entrevistas con cada servicio involucrado, se vio el proceso original, se identificaron las oportunidades de mejora, se hizo una propuesta de eso y se rediseñó el circuito. Bueno, para llegar a esto, que en realidad acá les quiero mostrar solamente la parte de lo que hablábamos antes de la puerta de entrada, que nosotros dijimos, bueno, que cualquier paciente con inquietud relacionada con bajar de peso va a entrar a esta UPI, ya sea a través del contact center, de los servicios médicos, de bajando de peso, o de cualquier otra instancia de derivación institucional o por fuera de la institución. La manera de acotar este volumen, porque si al principio hacíamos eso con todos los pacientes que venían, nos íbamos a colapsar, la manera de acotar esto fue que al principio solamente tomáramos, digamos, pacientes para esta UPI con los pacientes que venían por derivación interna.
Entonces así empezamos con un flujo acotado de pacientes. Esto es un ejemplo, digamos, de cómo tuvimos que dibujar el proceso, ya sea a lo largo del tiempo, y digamos, con qué cosas se hace en cada instancia que el paciente toma contacto con nosotros. Tuvimos que trabajar, bueno, todo esto lo hicimos para la parte preoperatoria, para el operatorio, y para, digamos, el caminito del paciente también al postoperatorio. Esto, digamos, cada instancia del paciente a lo largo de esta travesía, digamos, tuvo un correlato en el costo para tratar de armar, digamos, un módulo de costos que está bien definido para la parte quirúrgica y que está definiéndose para la parte preoperatoria. Finalmente, bueno, para hacer todo esto, tuvimos y tenemos necesidades que tienen que ver con lo operativo de todo este proceso y también con lo que hablábamos antes de lo informático, básicamente. De cómo, digamos, recuperar esos datos y que sean datos relevantes y que los tengamos en un tiempo oportuno. Entonces, en la práctica, esto que les contaba, el paciente va a actuar por derivación interna. Vamos a tratar, digamos, de simplificar todo lo que tiene que ver con los turnos para el paciente. Va a tener un referente administrativo que va a ser el que gestiona los turnos para la UPI, o sea, una sola persona en la UPI. Y empezamos en nuestro hospital de San Justo, con lo cual también tenemos resuelta la parte de la geografía, porque San Justo es más pequeño, entonces allá va a ser la sede de esta UPI en principio, va a haber un administrativo enfocado en esto y va a ser el que va a gestionar, digamos, los turnos para el paciente, haciendo que los turnos sean, digamos, todos el mismo día, tratando que el paciente venga la menor cantidad de veces posible y dándoles turno, digamos, para 1 o 2 semanas, ¿sí? Que no se genere mayor demora que esa para que el paciente pueda acceder, ofreciéndoles también un contacto que va a ser a través de WhatsApp y específico para esto, con la gente de la UPI. Y bueno, y después en lo que tiene que ver con la interrelación con los profesionales que la atienden, va a ser o a través de ese WhatsApp y la red administrativa, o a través, digamos, del portal de salud, por donde pueden interactuar mediante mensajes con los médicos. Algunas cuestiones, digamos, para pensar sobre los modelos de UPI. Uno tiene que ver con la pérdida de control del área jerárquica habitual, o sea, estamos hablando que acá los profesionales o no profesionales van a seguir perteneciendo a su servicio o a su lugar, digamos, de pertenencia jerárquica habitual, pero acá van a estar trabajando para otra, digamos, entidad que sería la UPI. Entonces, de alguna manera podrían generarse ahí algún tipo de, no sé si problema, pero digamos, algún tipo de teléfono descompuesto entre la UPI y los servicios, por ejemplo. Lo otro, que es para pensar a ver cómo nosotros le damos forma, tiene que ver con la matriz de pago, porque ustedes piensen que hasta el momento todo esto que estamos llevando adelante se paga de la misma manera que se pagaba antes de existir la UPI. Por consulta o por prescripción. Y la realidad es que una vez que la UPI esté funcionando y que tengamos muchos pacientes, no sé si esa va a ser, digamos, la manera más adecuada de seguir retribuyendo a los colaboradores que están trabajando para la UPI. Porque además, digamos, la UPI debiera ser un centro de costos único que debiera ser responsable de los ingresos que tiene y de los egresos que tiene y de los resultados, digamos, que les provee a los pacientes. Con lo cual, digamos, en algún momento se va a tener que redefinir la matriz de pago, digamos, de la UPI. Lo otro que, digamos, también uno tiene para pensar digamos, el proyecto este de UPI es, bueno, a ver, en el hospital o en el lugar donde trabajamos hay infinidad de procesos asistenciales que se llevan a cabo. Bueno, ¿cuál es candidato a UPI? Y además tampoco podemos tener infinitas UPIs,
porque si no, digamos, por ejemplo, el paciente obeso va a ir a la UPI de obesidad, a la UPI de cirugía cardiovascular, a la UPI de diabetes, a la UPI de hipertensión. No podemos hacer que, digamos, convertir al paciente, antes giraba, digamos, de especialista en especialista, ahora vamos a hacer girar de UPI en UPI. Digamos, no. Entonces, bueno, debiéramos elegir, digamos, algunos procesos asistenciales que se lleven a cabo en nuestro lugar de trabajo y que sean paradigmáticos y que podamos, digamos, que sean candidatos para UPI. Cuanto más específico sea el proceso, mejor, y cuanto más respuesta a los pacientes se dé dentro de la UPI, mejor. Y el otro desafío tiene que ver con la arquitectura hospitalaria. Yo no sé si ustedes conocen el hospital, bueno, les decía que empezamos en San Justo es mucho más contenido y geográficamente es un solo lugar, pero digamos, también va a pasar que a veces uno no puede armar esta clínica de obesidad en un solo lugar, y al paciente no se, tampoco, si hay, por ejemplo, lo que tiene que ver con estudios de diagnóstico, cosas, el paciente va a tener que trasladarse. Y a veces, como a veces digo, el paciente no se puede teletransportar de un lado al otro, entonces bueno, hay una vuelta con la arquitectura hospitalaria que hay que salvar. Así que como reflexiones finales yo les digo, primero, esto de hay que mirar las experiencias, de qué es lo que hacen los que ya están haciendo, también inventar la rueda 2 veces. Lo otro es que tenemos, digamos, que trabajar con el paciente, lo que decía antes nuestro colega de Einstein, no decision about me without me, o sea, no decidamos solos cosas sobre el paciente, ¿sí? Decidamos con los pacientes. Tratemos de disminuir el desperdicio, y en realidad si disminuimos el desperdicio ya vamos a haber hecho bastante, y el desperdicio lo podemos eliminar, seguro cuando ustedes miran el proceso van a ver todos los lugares donde pueden eliminar desperdicio, porque está por todos lados, y ya disminuir el desperdicio es aumentar el valor. Y lo otro es los indicadores. Y no nos enloquezcamos con la métrica, que puede ser muy difícil y muy compleja. Pero bueno, tomemos algunas medidas de lo que hoy ya se está haciendo, tomemos las medidas que sabemos que son las de mayor impacto para los pacientes, y bueno, y tomemos un par de indicadores que den cuenta de todas las partes del proceso, y por ahí tengamos unos poquitos indicadores bien, a tiempo, y que tengan significado, y no nos abarrotemos de datos que después no sabemos ni qué significan ni que no los miramos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariela por la charla, muy ilustrativo. La verdad que muy bueno ver cómo ustedes Hola, hola. pudieron diseñar esta unidad de práctica integrada. Yo no sé, quería preguntarte cuántos pacientes tienen en la unidad actualmente y desde cuándo la están trabajando como una unidad de práctica integrada. Discúlpame, Andrea, ¿puedes repetir? Porque me pasó que tenía la computadora sin volumen. Sí. Que te quería preguntar cuántos pacientes tienen en tratamiento en la unidad de práctica integrada y desde cuándo lo están haciendo. Y bueno, vos comentabas algo con respecto al tipo de pago, que es una de las dificultades, ¿no? Cuando uno piensa en este tipo de cuidados de salud basada en valor, si hay algún pago diferencial para las personas que están tomando este desafío, ¿no? de transformar la atención de esta manera. Sí, bueno, primero empezamos a trabajar en esto hace un año ya, y yo es un punto crítico que siempre menciono, hoy no lo mencioné, con ustedes no, pero digamos, la crítica que yo tengo principalmente contra el trabajo este que estuvimos haciendo es que tardamos casi un año en poner en marcha la UPI. No es que nos colgamos, empezamos en junio pasado con las primeras reuniones y con juntarnos con los servicios. Creo que también este año, digamos, pasó porque también tuvimos que hacer un montón de trabajo interno para facilitar, por ejemplo, que pudiésemos trabajar todos integrados. Hablaba yo de que había gente que estaba fuera de los equipos y que debería estar adentro. Bueno, todo eso llevó un trabajo interno
y de alguna manera tomó un año empezar con esto, y hace 15 días que abrimos las agendas en San Justo para empezar a recibir pacientes. No podría, te debo el número de cuántos pacientes han entrado, pero en realidad a lo que han entrado es a la primera parte. Yo ahí no me adentré en el proceso por cuestión de tiempo, pero básicamente la primera parte del proceso tiene que ver con que el paciente llega y con que realiza una entrevista de admisión con un médico nutricionista que elegimos, digamos, específicamente a las personas que sepan de obesidad, que les guste trabajar con las personas con obesidad. O sea, son 2 personas, digamos, no es cualquier nutricionista, son 2 personas que trabajan con estos pacientes. Y bueno, pero hace 15 días que empezamos y no puedo decirte la cantidad de personas que ahora tenemos. Con respecto a la retribución, no, la verdad que, o sea, todos estamos trabajando por lo mismo, cada uno por lo que venía recibiendo antes. La verdad que ese no fue un problema en el equipo. De hecho, cuando integrábamos a gente nueva, digamos, como que también otros equipos veían de alguna manera, o podrían haber visto de alguna manera amenazado su ingreso, porque si uno está diciendo, bueno, a partir de ahora toda la gente que consulta por algún problema, alguna queja, digamos, relacionada con el exceso de peso va a venir por acá, va a entrar por acá. Los circuitos habituales de la gente que maneja el exceso de peso, digamos, podrían haberse sentido amenazados y haber dicho, no, ojo, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Y sin embargo, digamos, todos entendieron que era por el bien de los pacientes, o en realidad por el bien de todos, porque sí. Y se empezó a trabajar así. Ahora, yo creo que ahora empiezan a trabajar, y todos trabajan por lo mismo que venían recibiendo antes, pero en algún punto va a haber que hacer un barajar y dar de nuevo, qué sé yo, por cuestiones, que el que opera, digamos, el cirujano que va a operar, quizás siempre el cirujano es como el que está más valorizado, o el que por ahí le pagan mejor el procedimiento, y bueno, pero la verdad es que el cirujano va a operar a los pacientes que entraron gracias a que el médico nutricionista que lo vio la primera consulta, o el administrativo que lo vio, y le levantó el teléfono y le dio respuesta. Digamos, gracias a toda esa gente el cirujano, digamos, va a operar más. Entonces, este cirujano que va a operar más, o los grupos de tratamiento, digamos, que tienen que ver con la modificación de hábitos del estilo de vida y la actividad física, esos grupos que van a tener más pacientes, que van a trabajar más, bueno, de alguna manera va a tener que barajarse de vuelta el ingreso de todos, y reformularlo de una manera más equitativa para todos, digamos, en función de cuánto colabora cada uno en el proceso asistencial, y no en función de uno si es cirujano y el otro es profe de educación física. ¿Entienden? Pero bueno, todavía no llegamos. A la parte de plata ni hablamos. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Bueno, Una pregunta con respecto a esto que vos decías, ¿no? Puede haber infinitas UPIs, ¿no? ¿Ustedes ven este proyecto como un proyecto a hacer siempre lo mismo, o que podría llegar a funcionar como un piloto de práctica, de diferente modo de práctica para el hospital, en cuanto a empezar a coordinar los procesos de atención en forma más macro, ¿no? No solamente micro como vendría a ser la UPI? a ver, en principio, yo creo que esta idea de las UPI, porque yo presenté esta, que en realidad es como de alguna manera la que nació más UPI de todas, por así decirlo, en esto de mirar cómo hacer una UPI, qué sé yo. Pero después hay otros ejemplos de trabajo que trabajan, digamos, de manera, digamos, colaborativa para respuesta a un grupo de pacientes con necesidades particulares. Por ejemplo, hay un grupo que trabaja en cadera mínima, operación de cadera, reemplazo de cadera mínimamente invasiva. O hay otro grupo que trabaja en tratamiento de personas con mieloma múltiple. Y bueno, y también, digamos, la idea más o menos es la de la UPI. Y esos grupos están funcionando como UPI, pero bueno, uno al decir UPI, o el objetivo, digamos, también es ayornar todos estos procesos que capaz se están dando en N áreas del hospital, porque yo nombré estos 3,
porque son estos tres, pero hay un montón de grupos que están trabajando. Bueno, la idea también es como reorientar los procesos para que sean un poco más centrados en la persona y bueno, tener en cuenta estas cuestiones que uno dice una UPI, pero no sé si todos van a ser UPI o si a todos después nos vamos a atender a, porque las UPI medio son como unidades descentralizadas, por así decir, no sé, al contrario de lo que sucede con los servicios. No hay un plan, digamos, del hospital de centralizar todo en UPIs, no, hay un plan de ayornemos nuestros cuidados, nuestros procesos para trabajar, digamos, más colaborativamente y más pensando en la persona, que, digamos, más centrado en la persona y menos centrado en los profesionales. Fantástico. Bueno, gracias Mariela. No tenemos preguntas del Bueno, público, así que, y estamos en tiempo para el break, así que nos vemos en unos 15 minutitos. gracias.